Muy buenas tardes, marcamos exactamente las 15 horas con 4 minutos, estamos transmitiendo en directo desde la redacción del Diario El Comercio en estos temas de agenda periodística que marcan el trabajo de esta casa editorial. Si bien el ambiente político, el ambiente a nivel legislativo es el que ha marcado en las últimas semanas y en los últimos días esas primeras planas, pero también hay otros aspectos en los cuales nos interesa profundizar. Y uno de ellos precisamente tiene que ver con el tema de la minería. La minería también es otro de los temas que más interés despierta, sobre todo porque hay algunos elementos para tomar en cuenta. Por ejemplo, una reciente consulta popular, el propio desarrollo de la industria a propósito de nuevas inversiones que han llegado al Ecuador, o también el hecho, como hemos publicado aquí en las páginas del comercio, del aparecimiento de otros espacios donde se está desarrollando, y pongo entre comillas, minería, como es el caso de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Y justamente para conversar sobre estos temas, sobre la agenda minera, qué es lo que está pasando en el Ecuador, agradecemos la presencia aquí en los estudios de Santiago Yepes. Santiago es el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, a quien hemos invitado para justamente conversar sobre estos temas. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Tenemos algunos temas para conversar. Está, por ejemplo, la reciente participación de Ecuador en la Feria de Canadá, el reciente viaje también del presidente Moreno a Chile, en donde se dio la firma de un acuerdo para tener colaboración en el desarrollo minero. Y esos temas que también lo comento con respecto a esta situación de aspectos ilegales o artesanales de minería. Así es que, Santiago, buenas tardes, bienvenido aquí al Comercio. Y arranquemos por esto de la participación del Ecuador en la Feria de Toronto, Canadá, una de las ferias más importantes del mundo. ¿Qué expuso el Ecuador? ¿Cómo nos fue? Como antesala para analizar un poco más el tema de la minería en el país. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Sobre todo, agradezco la invitación a este espacio tan didáctico y de alguna manera interactivo. Y un saludo a todos quienes nos ven a través de las redes sociales y evidentemente estamos encantados de poder conversar de temas tan importantes como el desarrollo minero. La minería sin duda es un tema complejo, es una industria lamentablemente poco comprendida. Creemos que quienes somos mineros de corazón. Mi profesión es abogado y yo ejercí como abogado hasta hace aproximadamente 7 años. Ahora ya me dedico más a los temas mineros administrativos, soy gerente de una compañía de exploración y en este caso soy presidente del directorio de la Cámara de Minería. Hablar de minería es siempre apasionante porque estamos muy matizados como una industria que tal vez está estigmatizada como contaminación ambiental, pero no nos olvidemos que utilizamos minerales todos los días de nuestra vida y en todas nuestras actividades. Por lo tanto, la minería sí es una parte fundamental, incluso del desarrollo y las nuevas tecnologías. ¿Y la minería es una nueva industria en el Ecuador o ya podemos hablar de una etapa en la que se ha ido consolidando poco a poco? Bueno, yo creo que este es un tema importante. Si bien es cierto, el Ecuador es un país minero desde la época previa a la colonia. Se habla de que Huáscar hizo una cadena de oro sumamente grande para su hijo y que había mucho trabajo ya de orfebrería con minerales sobre todo que se producían de la minería llamada aluvial, pues nos hace notar que la industria está en el país desde hace muchos años. Pese a eso, sí es importante destacar que el país ha vivido una minería pequeña, evidentemente mucha minería ilegal, lamentablemente, creo yo, mal llamada minería porque es sin duda una extracción ilegítima e irracional de minerales. No ha existido hasta el momento un proyecto minero industrial en producción. Sobre los proyectos vamos a ver un poquito más adelante, Santiago, para ir un poco en orden. Lo que planteaba, si bien hacemos este contexto de lo que está pasando también en el país, pero en lo reciente, Ecuador participa en esta feria. ¿De qué se trata esta feria? ¿Cuáles fueron los resultados para ir avanzando ya en lo que está sucediendo en este momento con la industria? La feria realizada en Toronto en los últimos días ha sido sin duda importante y siempre ha sido importante. Creo que es fundamental explicar a quien nos ve que esta feria llamada el PDAC, Prospectors and Developers Association of Canada, que se realiza todos los inicios de marzo de todos los años desde los últimos 25, tiene como objetivo fundamental la negociación de las inversiones que se van a realizar en los proyectos. No es por lo tanto una feria en la que se exhiben únicamente equipos y servicios para la minería, sino que se habla que del 100% de fondos destinados a inversión minera en exploración en el mundo, el 80% se negocian en Toronto.
Entonces, evidentemente es fundamental que los estados participen como ha venido participando el Ecuador en los últimos años y que finalmente promocionen como hemos promocionado, sector público y sector privado, a un sector como el sector minero que evidentemente está en boga ahora en Ecuador. Y hay resultados inmediatos de esta última participación, que a propósito fue, si no me equivoco, del 4 al 7 de marzo. Ya podemos hacer un balance, hay resultados, se proyectan inversiones y sobre todo, ¿qué es lo que más preguntaron los inversionistas con respecto a la industria en el Ecuador? Bueno, sin duda ha sido una presencia importante. Hemos vivido lo que se llama el Ecuador Day, que es un día en que el Ecuador presenta absolutamente toda su cartera de proyectos, la postura del gobierno y también la postura de aquellos sectores relacionados con el sector minero, como son los de opinión económica. En este sentido, creo yo que el mayor beneficio de haber participado este año es haber tranquilizado y ratificado a la inversión extranjera que el Ecuador está para grandes cosas, que el Ecuador sin duda está protegiendo las inversiones, que vamos a hacer una minería responsable y que vamos a apalancar ese desarrollo económico en una actividad totalmente bien hecha. ¿Y cuál fue la reacción con respecto a los resultados de la consulta popular? Una de cuyas preguntas justamente se refiere al tema de la minería. Ahí hay algunas dudas que hay que irlas resolviendo sobre la marcha, quizás con nueva normativa. Mire, el tema sin duda de la consulta ha sido importante. Creemos nosotros o pensábamos nosotros que la pregunta en la consulta no tenía que haber sido incluida, porque la Constitución ya determinaba que se debía proteger estas áreas especiales, pero de todas maneras hemos aceptado con total transparencia y gratitud la inclusión de la pregunta, pero sobre todo ese resultado, que nosotros lo vemos desde un punto de vista muy positivo, que es la ratificación del gobierno de que se puede y vamos a hacer minería industrial responsable en aquellas zonas que evidentemente es posible y que no está prohibido. En ese sentido, el sector minero industrial, me refiero a las compañías de mediana y gran minería, hemos venido respetando de manera permanente el gran marco normativo y de protección ambiental y social que se tiene para el sector. En este sentido también pues hay un gran espacio para la pequeña minería y la minería artesanal, que también tiene que desarrollarse de una buena manera. También evidentemente son mineros y lo hacen evidentemente también a su ritmo y a su nivel, ¿no? Ahora, si bien ya planteamos desde estos dos aspectos, se mantiene el interés de parte de los inversionistas, al mismo tiempo, a raíz de los resultados de la consulta, también se establecería una normativa que aclare mucho más lo que es la participación de la empresa privada. Pero ya en el campo mismo del desarrollo del sector, ¿qué proyectos en este momento se están ejecutando y cómo avanza algo que es muy importante para la economía, aunque quizás hay visiones diferentes, el tema de las inversiones? En este primer trimestre, ¿cómo se está avanzando esto, Santiago? Pero simplemente antes de escuchar la respuesta, agradecer a quienes ya están participando a través de Facebook con sus preguntas y luego daremos paso a esas inquietudes. Perfecto. Yo creo sin duda que el sector minero, como decía inicialmente, es un sector poco comprendido. Los proyectos mineros industriales todavía no empiezan producción. El sector de gobierno se ha manifestado muy deseoso de apalancar el desarrollo y crecimiento del país en estos proyectos. Básicamente son 4. Uno es el proyecto Fruta del Norte de la compañía Landing Gold, un proyecto de minería subterránea que ha comenzado la construcción de su túnel con un éxito bastante importante y sobre todo con la determinación de que es posible y real hacer minería responsable y evidentemente compartida con las comunidades. Del otro, el proyecto Mirador de la compañía Ecuacorriente es un proyecto de cobre que se localiza en la provincia de Zamora. El otro es el proyecto Río Blanco, es un proyecto evidentemente mucho más pequeño, pero denominado también proyecto estratégico. Este proyecto pues será el primero en iniciar producción en los próximos días. Es sin duda el cambio de una mentalidad ya a una era de producción de proyectos industriales que, si bien es cierto, ha tomado su tiempo, pero es importante. Ahora, creo que es fundamental ratificar el hecho de que la exploración minera es extremadamente larga en el país. Solamente hablamos de 3, pero mencionábamos 4. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto, evidentemente, puede ser el proyecto Loma Larga de la compañía INB, el cual se encuentra en una fase de negociación del contrato de explotación. Evidentemente, atrás de estos proyectos hay proyectos sumamente importantes, como el proyecto Yurimagua, de asocio entre Codelco y la empresa nacional minera, conversaremos más adelante al respecto, y proyectos, por ejemplo, como el proyecto Cascabel de Sol Gold, Lumina Copper y otras compañías que evidentemente están dando mucho de qué hablar en el país. Si solamente nos concentramos en Fruta del Norte, en Mirador, Río Blanco,
y Loma Larga, ¿de cuánto estamos hablando de inversión? Bueno, por ahora se está hablando de aproximadamente 4.500 millones de dólares de inversión en estos proyectos hasta el 2021. Sin duda son cifras importantes. Se prevé que el Estado reciba exclusivamente en impuestos al menos 1.300 millones de dólares. Esto evidentemente nos llena de orgullo de saber que el sector minero está aportando de una manera ya importante. No nos olvidemos que los proyectos mineros pasan una fase exploratoria extremadamente larga. Leía yo, lo podrán encontrar en mi Twitter y en el Twitter de la Cámara de Minería, un análisis que dice que de cada 1.000 proyectos mineros de exploración, uno resulta en un proyecto que finalmente puede llegar a explotación. Y de cada 3.333 proyectos de exploración, uno resulta en un proyecto exitoso de un nivel mundial, como es el caso de Fruta del Norte y Mirador. Por lo tanto, creemos que la exploración debe masificarse en el Ecuador. No hay que asustarse que se concesione el 5, el 10, el 15, el 20% del territorio nacional, porque finalmente la exploración es investigación científica. Ahora, Santiago, si bien desde las cifras y desde los números se ven aspectos importantes en cuanto a inversión, pero ¿cómo lograr ese punto de equilibrio también con quienes de alguna otra manera expresan su oposición a la industria minera? Antes de entrar a esa entrevista, por ejemplo, conversábamos lo que ha pasado en Chile, pero en el caso del Ecuador, ¿cómo se están dando esos acercamientos para que pudiera haber quizás, ojalá, un punto de acuerdo entre quienes se oponen y obviamente a quienes están atrás de la industria minera? Mire, yo creo que este es un tema sumamente delicado y en el que podríamos hablar de largo tiempo. Es necesario transparentar la información, es necesario conversar, pero sobre todo conversaciones que tengan como objetivo llegar finalmente a metas nacionales, a objetivos nacionales y finalmente lograr un objetivo nacional de desarrollo. Cuando no hay esa conversación, ese diálogo y la posibilidad de discrepar de manera racional, de manera respetuosa, pero sobre todo con este objetivo nacional, pues lamentablemente no hay cómo hacerlo. Y eso generalmente pasa con gente antiminera que, más allá de oponerse al desarrollo del país, al desarrollo del sector y proponer alguna forma alternativa, pues simplemente tratan de atacar una industria que, como digo, lamentablemente es poco conocida, pero que la vivimos a diario en el vivir de Pero se han dado esos acercamientos para llegar a buscar unas mesas de diálogo y poder abordar este tema y quizás en conjunto llegar a un tipo de acuerdo. Sin duda es importante conversar. Creo que aquí las posiciones deben ser siempre flexibles, como digo, en búsqueda de un objetivo común. Las mesas de diálogo están permanentemente trazadas, de hecho se está incluso negociando, más que negociar, se está definiendo una cancha en el punto de vista social, que es un reglamento y un instructivo para la consulta previa a las comunidades, sin olvidarnos que la minería es una industria de interés nacional y por lo tanto la opinión de las comunidades donde se encuentran los proyectos, sin duda que es muy importante y trascendental para la vida de un proyecto, pero no hay que olvidarse también que vivimos en un país en el que efectivamente la posición de todos es sin duda fundamental, porque es una industria que finalmente va a generar un impacto nacional. ¿Y de parte de la Cámara de Minería ha habido algún tipo de iniciativa? ¿Tomar quizás la bandera del diálogo, del acercamiento? Bueno, nosotros hemos venido realizando varios acercamientos con ciertas entidades, participando en mesas de diálogo. De hecho, hemos conversado ampliamente con el prefecto Quispe, incluso en la Universidad Central, me puedo acordar, hace un par de meses. Y evidentemente estos espacios son importantes, siempre y cuando se los lleve con altura, con diálogo profundo y con el objetivo de propiciar un desarrollo económico importante para el país. Leía yo las cifras que salían hoy en la mañana sobre el endeudamiento del Ecuador. Entre 65.000 y 68.000 millones de dólares de deuda con una economía dolarizada evidentemente nos obliga a tener industrias incluyentes que generen encadenamiento productivo. Finalmente, que exista una inversión extranjera directa sumamente importante, pero sobre todo el aprovechamiento racional de los recursos naturales que nosotros tenemos. ¿El presidente de la República ha conversado? ¿Hay alguna agenda quizás en donde se pueda plantear este tema? ¿O es un aspecto todavía pendiente? Mire, nosotros hemos visto con muy buenos ojos, primero la visita del gobierno ecuatoriano a la feria en Canadá. Las expresiones de la ministra de Minería, Rebeca Illescas, sin duda han sido sumamente importantes. Creo que eso ha tranquilizado a la inversión extranjera, pero sobre todo seguimos manteniendo ese nivel importante de que el Ecuador es un país en el que efectivamente puede desarrollarse una industria minera importante. Ahora, el viaje del presidente
Lenin Moreno a Chile ha sido fundamental para la industria minera, sobre todo por la participación en la firma de este convenio entre Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador. Pero más allá de la firma de este convenio, es sumamente importante para el desarrollo de un proyecto específico, están los mensajes que el presidente ha lanzado, ¿no? Que es que vamos a aprovechar de manera responsable nuestros recursos naturales y que vamos a aprovechar desarrollándolos a través de una minería responsable, que sea consensuada, que tenga una política pública totalmente clara y en la que evidentemente aprovechemos también la alta tecnología que traen las empresas internacionales para tener un cuidado medioambiental propicio. Ahí, Santiago, solamente para precisar, ¿de qué se trata este acuerdo que firmó el presidente con Codelco en Chile? Bueno, existe el proyecto Yurimagua, que es un proyecto de la Empresa Nacional Minera, sobre el cual existe ya un convenio binacional suscrito hace muchos años con la empresa hermana Codelco de Chile, y básicamente lo que se ha hecho es delinear la cancha de cómo se va a entrar ya a un proceso mucho más fuerte de participación binacional en un proyecto que sin duda ha dado mucho de qué hablar y evidentemente teniendo en cuenta que ni siquiera empieza una fase de evaluación económica y menos aún una fase de producción. La posibilidad de generar un polo de desarrollo en esa zona es sin duda importante. Ahora tenemos ya algunas preguntas que nos llegan a través de Facebook, solo para tomar en cuenta algunas. Por ejemplo, Antonio Nicolalde se refiere a la minería informal. Allí, ¿qué está pasando en el país, Santiago, con la minería informal? Porque también ahí sí es importante precisar esto de lo artesanal o de lo ilegal o hasta lo informal. ¿Cómo podemos tener más claridad sobre qué tipo de actividad se está cumpliendo en algunas zonas, como por ejemplo hablábamos de Buenos Aires, en Imbabur? Creo que esa es una distinción que lamentablemente la gente no la tiene muy clara y hay que seguir trabajando en que esa distinción se marque de una manera tajante. La minería bien llevada, responsable con el medio ambiente, que cumple absolutamente todos los preceptos legales, es la que debemos desarrollar, apartados de una extracción irracional de minerales en la que no participa ni siquiera el Estado a través del otorgamiento de un título, no recibe ningún tipo de impuestos ni regalías, los trabajadores finalmente no están afiliados al Seguro Social, no hay normativa o no hay ningún tipo de norma que respete o haga respetar la seguridad industrial, es finalmente un delito. Está catalogado como un delito y evidentemente hay que combatirlo y tratarlo como tal. Esa es la minería ilegal. Esa es la minería ilegal, la que trabaja apartada totalmente de los preceptos jurídicos, no tiene ningún tipo de título y efectivamente todos perdemos. La minería ilegal evidentemente tiene como objetivo extraer minerales de una manera irracional, utilizando mercurio, el cual está prohibido por la ley de minería, sin compartir las riquezas y en este caso los impuestos con el Estado, pero sobre todo los pasivos ambientales que quedan. ¿Y hay muchos casos de minería ilegal en este momento en el Ecuador? Lamentablemente sí, lamentablemente hemos notado que en aquellos lugares en que se escucha que pueden haber yacimientos interesantes, como en el caso de Buenos Aires, pues se infesta finalmente de una minería ilegal que finalmente va formándose como un tipo de mafia. Y eso tenemos que combatirlos todos, porque primero, no es minería, no comparte sus riquezas con el Estado y finalmente no tiene ningún tipo de consideración con el medio ambiente y con el ser humano. Ahora lo otro también que puede haber esa confusión, la minería artesanal. ¿Qué pasa con la minería artesanal? Bueno, la minería artesanal y la pequeña minería bien llevadas efectivamente también es una forma importante de desarrollo económico en el país. La minería artesanal, como lo dice la ley, es una minería de sustento. Esto quiere decir que no son actividades grandes, sino que más bien se las desarrolla para que las familias puedan desarrollarse de una mejor manera. Pero en cambio ahí algunos pueden decir, quizás asociar con lo que pasó o ha pasado con Zaruma, por ejemplo. Ahí, ¿dónde un poco está la línea entre lo artesanal con control y quizás lo que está fuera de control? Bueno, el minero artesanal es un minero que tiene un permiso otorgado por el gobierno. En este sentido debe respetar, como lo hace la pequeña minería y evidentemente como lo hace más aún la minería industrial, todos los preceptos ambientales y de permisos que se deben obtener, apartado de una minería ilegal que finalmente es 3-4 personas que se reúnen, ponen un poco de plata, se van a un terreno privado, comienzan a extraer minerales sin ningún tipo de consideración con el ambiente, evidentemente dejando un caos que ha sido notorio, por ejemplo, en las zonas del río Santiago, en Esmeraldas, en la propia Zaruma, que evidentemente podemos ver que la afectación de la minería ilegal lamentablemente ha sido muy fuerte, pero creo fundamental diferenciarnos totalmente de una minería tecnificada, de una minería que finalmente genera puestos de trabajo, que aporta de manera importante al desarrollo del país. No nos olvidemos que los proyectos mineros industriales, en este caso Fruta del Norte y Mirador,
y han aportado aproximadamente 100 millones de dólares en regalías anticipadas, incluso antes de comenzar a extraer el mineral, y eso sin duda es la demostración de que la minería trae buenas cosas para el país. Santiago, también hablábamos acerca de los permisos y hace poco también generó mucha expectativa y debate con respecto a estas 2.000 concesiones que se refirió el presidente de la República. Incluso por allí también se especuló y se dijo que eso incidió en la salida del exministro Javier Córdoba. Exactamente esas 2.000 concesiones, ¿en qué situación están? Bueno, ha habido una aclaración importante de parte del Ministerio de Minería en que esas 2.000 concesiones revertidas han sido básicamente una limpieza y una reorganización del catastro existente. No ha habido ningún tipo de reversión de concesiones. Las empresas mineras asociadas a la Cámara no han sufrido ningún tipo de reversión de sus permisos ni de sus concesiones, sino que más bien ha sido una reorganización del catastro. Esto quiere decir, por ejemplo, concesiones de pequeña minería que ya estaban archivadas o permisos para extracción de los municipios de gravilla, piedras, rocas para construcciones que estaban aún graficadas. Lo que se ha hecho es depurar el catastro y finalmente tenerlo limpio, eliminando la graficación de aproximadamente 2.000 trabajos mineros. En ese sentido, pues probablemente el mensaje estuvo mal enviado o mal recibido también, pero más que nada fue una reorganización de un catastro que evidentemente ha crecido de una manera importante. Estamos ya casi por terminar, vamos como unos 25 minutos de entrevista. Entonces, después de este escenario que hemos conversado, de cómo están avanzando los proyectos, ¿qué es lo que se viene de aquí en adelante? ¿Se sigue con el tema de inversiones? ¿Hay procesos por delante? ¿Hay normativa que tiene que revisarse? ¿Qué es lo que viene, Santiago, para la industria minera? Bueno, evidentemente creo que el futuro es prometedor. Hemos ya pasado a un punto importante que es que ahora tenemos proyectos industriales en marcha, en construcción, que empezarán sin duda una etapa de explotación en los próximos años, en los próximos días. En el caso de Río Blanco, evidentemente el proceso de diálogo debe ser permanente. En este sentido, el trabajo que viene realizando el gobierno nacional sin duda es fundamental y el trabajo que viene realizando también el sector privado es importante. Nos vienen, creo yo, momentos sumamente importantes y sobre todo ratificar el deseo que existe en el sector minero industrial de participar conjuntamente con las comunidades. Ahí quiero hacer notar un solo ejemplo muy pequeño de lo que trae la minería industrial. Nosotros hemos hablado siempre del encadenamiento productivo. 5 trabajadores, 5 ex empleados de la compañía Landing Gold, que trabajaban dando servicios de limpieza y alimentación a los propios empleados de Landing Gold, se independizaron. Pusieron su propia compañía de catering y alimentación, ahora tienen 180 empleados y evidentemente generan compras en la comunidad y eso es el encadenamiento productivo que finalmente la minería industrial genera. No hablemos de proyectos como Mirador y Río Blanco que efectivamente también tienen proyectos interesantes de desarrollo comunitario. Solamente porque nos siguen haciendo preguntas con respecto a Río Blanco. Río Blanco en los próximos días ya sale o entrará en etapa de producción. Bueno, Río Blanco es un proyecto mucho más sencillo o menos complicado, por llamarlo de alguna manera. Lamentablemente localizado en una provincia en la que lamentablemente el sector minero no ha sido bien recibido. Los proyectos mineros industriales, Loma Larga y Río Blanco, vienen desarrollando sus actividades con estricto apego a la normativa, pero sobre todo con estándares internacionales que propenden a un cuidado medioambiental importante. ¿En dónde están ubicados? Están ubicados en la provincia de La Suay. Y evidentemente en el caso de Río Blanco, pues es un proyecto de mediana escala que ya empezará en los próximos días su etapa de producción. Rodrigo Bando dice saludos, caso de Esmeraldas, pero el problema de Esmeraldas es pura minería ilegal, sin controlar el impacto ambiental, eso es nefasto. ¿Así es la realidad? Un saludo a Rodrigo a través de este medio, creo que es fundamental esta interacción. Sí, lo que pasa en Esmeraldas, sobre todo en proyectos en los que conozco muy bien, aledaños al río Santiago, eso lamentablemente no es minería y eso creo que debe quedar sumamente claro en la mentalidad del ecuatoriano. Lo que ha pasado en Zaruma, lo que pasa en Esmeraldas no es minería, es una extracción ilegítima de minerales sin ningún tipo de consideración con el eje fundamental de la actividad que es el ser humano. Eso evidentemente hay que abolirlo, hay que meterles presos a quienes realizan actividades ilegales, pues finalmente es un delito y hay que judicializarlo. Muy bien, queremos agradecer la presencia de Santiago Yepes. Santiago es el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador y como les comentábamos, lo habíamos invitado para hablar sobre este tema, la agenda minera en el Ecuador,
y también despejar algunas de las inquietudes que surgen a través de la participación con ustedes. Seguramente el tema minero sigue siendo parte de la agenda periodística del comercio y más adelante continuaremos con los temas que abarcan el desarrollo de esta industria en el país. Les agradezco su atención, su participación y nos veremos en una siguiente oportunidad y muchas gracias, Santiago, por la presencia aquí en el comercio. Muchas gracias, Javier, sobre todo enviar un saludo a todos quienes nos están mirando y pedirles que se involucren en la investigación que viene sobre el sector minero. Es importante que conozcamos de qué se trata la minería industrial, cómo funciona, qué es un proyecto de exploración, qué es un proyecto en producción y finalmente cómo aporta el desarrollo de estos proyectos a la economía nacional. Por lo tanto, encantado de estar aquí las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. Gracias a Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. De mi parte, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.